Te voy a contar algo muy personal. Algo que, hasta hace poco, solo unas pocas personas en mi vida conocían. Es la historia de cómo un error que cometí, uno que creí que me definiría para siempre, me llevó a cargar con una culpa tan pesada que, durante años, me sentí indigno de paz, de alegría, incluso de perdón. Yo era más joven entonces. Actué impulsado por el miedo, por la inseguridad, por la necesidad desesperada de ser visto, y en ese proceso, lastimé profundamente a alguien a quien amaba. No fue con violencia ni con palabras crueles, sino con ausencia, con silencio, con la decisión de no estar presente cuando más me necesitaban. Durante mucho tiempo, cada noche, antes de dormir, esa escena volvía. Igual que un bucle sin salida. Me decía a mí mismo, si tan solo hubieras escuchado, si tan solo hubieras estado ahí, si tan solo no hubieras pensado solo en ti. Creí que merecía ese sufrimiento, que era mi forma de pagar. Pero con los años, entendí algo que cambió todo. Castigarme no reparaba nada. Solo mantenía viva la herida. Fue el budismo el que me enseñó que la culpa no es una cadena, sino una llamada a la conciencia. Y que, si aprendes a responder con compasión en lugar de con juicio, esa misma culpa puede convertirse en el puente hacia tu propio perdón. Hoy, no soy la misma persona que cometió ese error. Y no porque haya olvidado lo que hice, sino porque decidí aprender de ello. Decidí transformarlo. Si estás aquí, es porque también cargas con algo. Tal vez no es lo mismo que yo, pero duele igual. Y quiero que sepas esto, sanar no solo es posible, es tu derecho. Te invito a que escuches este vídeo hasta el final. No como una lección, sino como un compañero de camino. Porque lo que descubrirás no es cómo borrar el pasado, sino cómo dejar de dejar que te defina. Este es el viaje de la culpa al perdón interior. Y tú ya diste el primer paso al estar aquí. Imagina esto, estás caminando por un sendero cubierto de hojas secas. Llevas una mochila pesada a la espalda. No recuerdas cuándo te la pusiste, pero sabes que ha estado contigo desde hace años. En su interior, cada piedra representa un debería haber, un si tan solo, un no merezco. Con cada paso, la mochila te arrastra hacia atrás. Y, sin embargo, sigues aferrándote a ella, porque en lo más hondo, crees que mereces ese peso. Esta es la trampa de la culpa. No es solo el recuerdo del error, es la creencia de que debes seguir pagando por él, una y otra vez. El budismo lo llama dukkha, el sufrimiento innecesario que creamos al aferrarnos a lo que ya pasó. La mente, en su intento desesperado por controlar el pasado, se convierte en su propia cárcel. Pero aquí está la verdad que muchas tradiciones espirituales, y especialmente el budismo, nos invitan a recordar, el pasado no existe más que en tu mente. Lo que ocurrió, ocurrió. No puedes cambiarlo. Pero sí puedes cambiar tu relación con ello. Y eso, amigo o amiga, es donde comienza el verdadero perdón. ¿Qué pasaría si, en lugar de castigarte, te preguntaras, ¿qué quiso enseñarme esta experiencia? Porque la culpa, cuando se comprende, no es un muro. Es un puente. Un puente hacia una versión más consciente, más humana, más sabia de ti mismo. Una de las enseñanzas más revolucionarias del budismo es esta: responsabilidad no es lo mismo que castigo. ¿Te das cuenta? Asumir la responsabilidad significa reconocer, sí, hice eso. Sí, causé daño. Sí, pude haber actuado de otro modo. Esa claridad es necesaria. Es el primer paso del despertar ético. Pero detenerse ahí, y convertir ese reconocimiento en una condena perpetua, eso no es responsabilidad. Es sufrimiento autoimpuesto. Imagina a un estudiante que se equivoca en un examen. Si aprende de su error, estudia con más atención y vuelve a intentarlo, ha asumido responsabilidad. Pero si, tras fallar, se dice a sí mismo nunca aprenderé, soy un inútil, no está asumiendo responsabilidad, está construyendo una prisión mental. El budismo nos enseña que todo ser humano actúa desde su nivel de conciencia en ese momento. No justifica el daño, pero sí lo contextualiza. En ese instante en que fallaste, no tenías más sabiduría, más amor o más claridad que la que tenías. Y eso, en sí mismo, es una invitación a la compasión. No a la indulgencia, sino a la comprensión. ¿Cuántas veces te has negado a ti mismo lo que sí darías sin dudar a un amigo que cometió el mismo error? Aquí surge una pregunta incómoda, pero esencial.
¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos? La respuesta, según el budismo, tiene que ver con una ilusión muy poderosa, la ilusión del yo fijo. Creemos que somos la misma persona que fuimos hace 5, 10 o 20 años. Que si cometimos un error en el pasado, eso define quiénes somos hoy. Pero el Buda enseñó que todo está en constante cambio, los pensamientos, los sentimientos, las circunstancias, incluso tú. La persona que cometió ese error ya no existe. Ha sido reemplazada por miles de momentos de experiencia, reflexión y crecimiento. Entonces, ¿a quién estás castigando ahora? ¿Al ser que ya no está? La autocompasión, en este contexto, no es excusarte. Es decirte, esa versión de mí hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Hoy tengo más herramientas. Hoy elijo actuar con más conciencia. Y eso no es debilidad. Es coraje. Porque perdonarte implica aceptar tu humanidad completa, tus luces y tus sombras, tus aciertos y tus fracasos. ¿Qué pasaría si, cada vez que la culpa apareciera, en lugar de huir o luchar, simplemente susurraras: gracias por querer protegerme, pero ya no necesito ese peso? Hablemos ahora del rencor. Porque no solo cargamos con culpa hacia nosotros mismos, a veces, esa culpa se entrelaza con el resentimiento hacia otros. Si ellos no hubieran actuado así, yo no habría reaccionado así. O incluso, no puedo perdonarme porque ellos nunca se disculparon. Pero el budismo nos recuerda algo esencial: el rencor no es una espada que apuntas hacia otro, es un cuchillo que sostienes firmemente en tu propia mano. Cada vez que piensas en esa persona que te lastimó, vuelves a abrir la herida. No la lastimas a ella, te lastimas a ti. Thich Nhat Hanh, uno de los maestros budistas más influyentes del siglo XX, solía decir: mantener el enojo es como agarrar un carbón ardiente con la intención de lanzárselo a alguien. Tú eres el único que se quema. ¿Y qué pasa cuando sueltas ese carbón? No significa que lo que hicieron esté bien. Pero sí significa que ya no permites que su acción continúe gobernando tu presente. El perdón, en este sentido, es un acto de rebelión contra el sufrimiento. Es decir, no dejaré que el pasado decida mi paz hoy. Ahora, quizás te preguntes: pero, ¿cómo se suelta algo que duele tanto? No es con fuerza. No es con una orden mental como ya basta. El budismo no propone soluciones rápidas. Propone presencia. La práctica no consiste en borrar el recuerdo, sino en cambiar tu relación con él. Imagina que ese recuerdo es una hoja en un río. En lugar de agarrarla, arrugarla y guardarla en el bolsillo, simplemente la dejas flotar. La observas. Reconoce su forma, su color, su historia, y la dejas ir con la corriente. Esto se cultiva con mindfulness, con la atención plena. Cada vez que la culpa regrese, y regresará, no la rechaces. Acógela como a un viejo visitante. Di: ah, estás aquí otra vez. Y luego, suavemente, regresa tu atención a tu respiración. Al presente. Porque en el único lugar donde existe la paz, es aquí. Ahora. El pasado ya no tiene poder, a menos que le des permiso para vivir en tu mente como si aún fuera real. Hay una historia en la tradición budista que ilustra esto con claridad. Un monje caminaba por el bosque cuando un escorpión cayó en su camino. Al verlo, el monje lo tomó suavemente para llevarlo al río y salvarlo. Pero el escorpión lo picó. El monje soltó el escorpión, se limpió la herida y, unos metros más adelante, volvió a encontrarlo. Otra vez lo tomó, y otra vez lo picó. Esto ocurrió varias veces. Un discípulo que lo observaba, intrigado, preguntó: «Maestro, ¿por qué sigues intentando ayudarlo si cada vez te hiere?» El monje respondió: «Porque es la naturaleza del escorpión picar. Pero es mi naturaleza ayudar». ¿Ves? El monje no se culpó por haber sido picado. No odió al escorpión. Simplemente entendió la naturaleza de las cosas, y actuó desde su propio corazón. Cuando comprendes que todos, incluido tú, actuamos desde nuestras limitaciones, desde nuestros miedos, desde nuestro sufrimiento, surge una compasión que no juzga. Y en esa compasión, la culpa pierde su fuerza. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el error fue grave? Cuando el daño causado parece imperdonable, incluso para ti mismo. Aquí es donde el budismo ofrece una de sus enseñanzas más profundas: la transformación del karma. El karma no es un castigo divino.
Es simplemente la ley natural de causa y efecto. Cada acción tiene consecuencias. Pero lo importante no es el karma del pasado, es el karma que estás creando ahora. Cada momento de compasión, cada acto de honestidad, cada gesto de reparación, está sembrando un nuevo karma. Y ese nuevo karma puede, con el tiempo, superar el peso del antiguo. El Buda mismo tuvo discípulos que habían cometido actos terribles antes de encontrar el Dharma. Uno de ellos, Angulimala, era un asesino que usaba un collar hecho de dedos humanos. Cuando conoció al Buda, se arrepintió profundamente. No fue exiliado. No fue castigado. Fue aceptado, y con el tiempo, se convirtió en un monje iluminado. Si hasta él pudo transformar su vida, ¿qué te hace pensar que tú no puedes? Transformar la culpa en sabiduría no es un acto único, es un proceso diario. Comienza con una pregunta simple, pero poderosa: ¿qué necesitaba aquella versión de mí que cometió ese error? Tal vez necesitaba amor. Tal vez seguridad. Tal vez validación. Tal vez simplemente no sabía cómo manejar el dolor. Cuando respondes desde esa comprensión, no justificas el daño, pero sí humanizas la experiencia. Y al hacerlo, abres la puerta al perdón. La sabiduría no nace del sufrimiento en sí, sino de la forma en que lo abrazas. Como el loto que crece en el fango, la claridad más profunda surge precisamente de las heridas que aprendes a sanar con atención amorosa. Y eso, poco a poco, cambia todo. Dejas de ver tus errores como fracasos, y empiezas a verlos como semillas de conciencia. Te invito ahora a hacer algo contigo mismo. Cierra los ojos por un momento, si puedes, o simplemente baja la mirada. Piensa en aquella acción, aquella decisión, aquella palabra que aún carga tu corazón. Ahora, respira profundamente. Y dile a esa parte de ti: te veo. Te entiendo. No fue fácil. Pero ya no necesito que me castigues. Hoy elijo aprender de ti. No esperes una reacción inmediata. El perdón no es un interruptor, es una brisa suave que, con el tiempo, disipa la niebla. Lo más hermoso del budismo es que no exige perfección. Solo presencia. Solo intención. Solo el deseo sincero de no causar más sufrimiento, ni siquiera a ti mismo. Y en ese deseo, ya hay liberación. Quizás te preguntes: ¿y si nunca me siento perdonado del todo? La respuesta está en soltar la necesidad de sentirte perdonado. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una elección consciente de no alimentar más el fuego del remordimiento. El Buda enseñaba que incluso el arrepentimiento excesivo es un obstáculo en el camino. Porque nos mantiene atrapados en el pasado, impidiéndonos actuar con claridad en el presente. El verdadero perdón interior no es un estado final, es una práctica continua. Es darte permiso, cada día, para ser humano. Para equivocarte, aprender, y seguir caminando con el corazón más ligero. Y cuando logras eso, algo extraordinario ocurre: dejas de necesitar que otros te perdonen para sentirte en paz. Porque ya te has dado a ti mismo lo que más necesitabas: comprensión. Recuerda esto: cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, estás reescribiendo tu historia interior. No estás borrando el pasado, pero sí estás eligiendo qué hacer con él. La culpa dice: eres malo. La compasión dice: eras humano, y ahora puedes crecer. La culpa te aísla. La compasión te conecta, contigo mismo y con todos los seres que también han sufrido, fallado y buscado redención. En el budismo, todos estamos en este mismo barco. Nadie está exento del error. Pero nadie está excluido del perdón. Así que hoy, en este preciso instante, te invito a dejar de lado la losa que has cargado por tanto tiempo. No porque no importe lo que hiciste, sino porque tú importas más que tu error. Y mereces caminar ligero. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Mariana. No era monja, ni maestra espiritual, ni alguien famoso. Era simplemente una madre, trabajadora, que durante décadas se había culpado por algo que ocurrió cuando su hija era apenas una niña. Un día, mientras hacía las tareas del hogar, su hija le pidió que le ayudara con la tarea. Ella, agotada después de una jornada laboral larga y con la mente en mil preocupaciones, le respondió con brusquedad: ahora no, estoy cansada. Hazlo tú sola. La niña bajó la cabeza, volvió a su cuarto en silencio, y nunca más volvió a pedirle ayuda con la tarea. Con el tiempo, esa hija creció distante.
No hubo gritos ni rupturas dramáticas, pero sí una desconexión sutil, casi invisible, que Mariana sentía como un hueco en el pecho. Y durante 20 años, cada vez que veía a su hija, ya adulta, con su propia vida, esa frase volvía a su mente: ahora no, estoy cansada. Se culpaba por no haber estado presente, por no haber sabido que ese ahora no sonaría en la memoria de su hija como no importas. Un día, en un retiro budista al que fue casi por desesperación, una maestra le hizo una pregunta simple: ¿esa mujer que dijo esas palabras sigue existiendo? Mariana se quedó en silencio. Y entonces comprendió: la persona que había sido en ese momento, agotada, insegura, sin herramientas, ya no era quien era ahora. Había aprendido. Había cambiado. Había amado de nuevas maneras. Con temor, pero con un corazón más ligero, escribió una carta a su hija. No para justificarse, sino para reconocer: estuve ausente. No supe darte lo que necesitabas. Hoy lo veo. Y lamento el dolor que eso causó. Su hija, con lágrimas en los ojos, le respondió: mamá, yo también he cargado con eso. Pero lo que más me duele no es lo que dijiste, es ver cuánto tú has sufrido por ello todos estos años. Ese día, algo se rompió, y algo se sanó. No volvieron al pasado, pero construyeron un presente nuevo. La historia de Mariana no es extraordinaria. Es humana. Y por eso mismo, es poderosa. Porque si ella pudo soltar esa culpa, si pudo transformarla en verdad, en vulnerabilidad, en conexión, entonces tú también puedes. No necesitas ser perfecto. Solo presente. No necesitas borrar el pasado. Solo decidir que ya no vivirá en él. Tu historia aún está escribiéndose. Y el próximo capítulo puede comenzar con perdón. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó una fibra en ti, no dejes que se quede solo en palabras. El budismo no es una teoría, es una práctica. Así que te propongo un pequeño desafío. Durante los próximos 7 días, cada vez que la culpa aparezca, no la ignores ni la reprimas. Simplemente detente. Respira. Y pregúntate: ¿qué necesito ahora para sanar? Quizás sea escribir una carta que nunca enviarás. Quizás sea hacer una acción concreta de reparación. O quizás solo sea sentarte en silencio y decirte: está bien. Ya basta. Si este vídeo te ayudó a ver la culpa desde una nueva luz, te pido algo muy importante: compártelo con alguien que también carga un peso invisible. Porque a veces, el primer paso hacia el perdón comienza con saber que no estás solo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí no ofrecemos respuestas rápidas, sino caminos profundos. Caminos que te ayudan a vivir con más paz, más sabiduría y más libertad. Gracias por estar aquí. Por tener el coraje de mirar tu sombra y elegir la luz. Porque al final, la verdadera paz no llega cuando el pasado desaparece, sino cuando dejas de luchar con él. Y en ese instante, la culpa se transforma en comprensión. Y la comprensión, en libertad.